Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad de estadística descriptiva. Vamos a seguir con las características de los datos, descripción de datos numéricos, y que vamos a estar viendo hoy en la clase de hoy. Tendencias centrales, los cuartiles, dispersión y las formas. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos y explicando, ¿ya? Comencemos. Medidas de tendencia central. Dentro de ella vamos a encontrar que la media aritmética, la mediana, la moda y la media geométrica, ¿ya? Yo creo y me imagino que muchos de estos conceptos ya algunos de ustedes lo pueden estar manejando o sabe algo de ellos, ¿ya? Porque también yo creo que lo han estado utilizando, y de hecho uno de ellos, por ejemplo este que se llama la media aritmética, o también lo podemos conocer como el promedio, que ustedes todos los semestres lo están haciendo, ¿ya? Bueno, vamos viendo. Dice, la media aritmética o media muestral es la medida de tendencia central más común. Ya, acá voy a hacer una referencia y voy a parar un poquito porque, bueno, acá dice media muestral o promedio muestral, como ustedes lo quieran llamar, pero ¿qué quiere decir? Usted anteriormente, en la clase anterior, se hizo el concepto sobre muestra y sobre población. Entonces vamos a tener dos conceptos de media, uno media muestral y una media poblacional. La diferencia va a ser que la muestra, como ya anteriormente se vio en la clase anterior, es referente a una porción de un todo, ¿ya? Pero cuando hablamos de una media poblacional, se hace referencia al promedio, al cálculo de este parámetro, pero de un todo, ¿ya? Entonces, eso, pero la forma del cálculo en sí, para tanto la media muestral o como poblacional, es la misma manera que vamos a aprender a continuación. Entonces, es la medida de tendencia central más común. Si las observaciones de una muestra de tamaño n son x1, x2, xn, entonces la media muestral es sumar la cantidad de datos dividido por la cantidad de datos, ¿ya? Acá dice, la medida de tendencia central más común, sí, es la que más se utiliza. La media es igual a ¿qué? Lo que habíamos dicho anteriormente, suma de valores divididos por el número de valores. Y ojo acá, esto sí es muy importante, afectado por valores extremos, ¿ya? O valores atípicos, que también esto que dice acá en paréntesis, esto es como un tipo de desventaja que puede tener este parámetro a calcular, que pueda afectar. Acá, por ejemplo, podemos ver esto. Tenemos esta cantidad de datos, quiero sacar el promedio de esto, ¿y qué hago? Tomo todo ello y lo divido por la cantidad de datos, que en este caso son 5, y este valor es 3. ¿Es representativo? Sí, es relativamente representativo, se encuentra dentro de los valores que contienen esta cantidad de datos, ¿ya? Pero acá, ¿qué pasa? Tenemos 5 datos también, pero hay uno de ellos que es, entre comillas, es atípico, porque sabemos que nos están saliendo valores que oscilan entre 1 y 4, pero acá nos sale un valor que es un poquito más alejado. Y la media cambió automáticamente. Entonces es muy sensible al cambio para cuando pasan esto, o sea, es muy sensible a tener valores que no son representativos de la muestra, para cuando existen estos casos de valores extremos, ¿ya? Como la había mencionado anteriormente, dice la media poblacional. Tiene el mismo forma de cálculo, pero la única diferencia es que este es de un todo, que es, por ejemplo, sacar el promedio de edad de Chile. Ya estamos hablando de una población completa de Chile, ¿ya? La mediana es un arreglo, conjunto de datos ordenado de forma no decreciente, de menor a mayor. La mediana es el número del medio, que quiere decir 50% debajo y 50% por encima. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 5 datos, y ¿cuál sería el valor que se le llama la mediana? Sería el que se encuentra al medio. Entonces, 2 para allá y 2 para allá. Como dice, 50 por encima y 50 por debajo. Entonces, es 3. Acá se hace exactamente lo mismo. Y es 3. Acá, ¿qué tiene como beneficio a comparación a lo que estábamos sacando recién con el promedio? Dice, no se ve afectar por estos valores extremos. ¿Ya? Ya, acá el cálculo fue relacionado para cuando la cantidad de datos son impares.
Y acá tenemos un breve resumen o una breve ayuda para cuando es el caso impar o para cuando es caso par. Cuando es impar, lo que vimos anteriormente, es el valor que se encuentra al medio, ¿ya? Un 50 por arriba, un 50 por abajo. Pero cuando estos valores, por ejemplo, si fuesen 6 datos, los valores al medio me quedan 2 valores. ¿Y qué hago? ¿Qué debo hacer? Entonces esto dice que cuando es par, debo sumar estos 2 valores al medio y dividirlo en 2, ¿ya? Y ahí yo obtengo la mediana. Moda. Una medida de tendencia central, valor que ocurre con frecuencia. ¿Qué quiere decir frecuencia? Que es repetidamente, es un valor que se repite comúnmente, ¿ya? Entonces eso hace referencia a lo que es una moda. No es afectado por valores extremos, usa tanto para datos numéricos como categóricos, puede que no haya moda y también puede ser que existan muchas, ¿ya? Así que no se asusten que quizá en una cantidad de datos no haya una frecuencia y por ende no existe una moda, o que existan muchas frecuencias de distintos datos, ¿ya? Entonces, como dice acá, que existan más de una moda, ¿ya? Acá, por ejemplo, no hay moda, y acá la moda es 9, porque es el valor que tiene mayor frecuencia o repetición. Acá, ¿cuál medida de tendencia central es mejor? Ya, vamos viendo, porque estuvimos viendo que tienen ciertas desventajas una que otra, pero el principal objetivo también es saber identificar cuál de ellos utilizar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos o que estemos calculando, ¿ya? También siempre tenemos que partir desde esa base. La media aritmética es generalmente usada a menos que existan valores extremos. La mediana es a menudo usada en presencia de valores extremos y la moda tiene sentido cuando los datos son cualitativos o bien son cuantitativos distintos. Cuartiles y percentiles. Los cuartiles son puntos de división Q1, Q2 y Q3 que se obtienen al fraccionar. ¿Qué quiere decir fraccionar? Dividir la muestra o la población. Ojo, siempre estamos hablando de los mismos conceptos para cuando es muestra o para cuando es población, en 4 partes iguales. Esto es lo importante, ¿ya? Note que la mediana coincide con el cuartil número 2. Entonces, si yo calculo los datos y puedo determinar la mediana, por ende puedo identificar que esa mediana es automáticamente el cuartil, ¿ya? Y percentil es el mismo concepto de cuartiles, pero acá cuartiles nosotros sabemos que se divide en 4. Se seccionan o se dividen en 4, pero los percentiles se dividen en un porcentaje en 100 veces, ¿ya? Pero es el mismo concepto, la división, la fracción. Ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Dentro de ellas vamos a ver el rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar y finalmente el coeficiente de varianza, ¿ya? El rango, la medida de dispersión más simple. Diferencia entre las observaciones más grandes y la más pequeña de un conjunto de datos. Entonces tengo el conjunto de datos, por ejemplo, acá, y debo identificar el valor más grande y el más pequeño. Y hago la diferencia de ellos y puedo encontrar el rango, ¿ya? Pero ojo, este cálculo tiene ciertas como desventajas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ignora la forma en que los datos están distribuidos. Acá pueden observar que el rango es 5, porque el valor más alto es 12 y este es 7, y me da un valor de 5. Y acá me sigue dando el mismo valor, pero ¿cuál es la diferencia? Es que existe una mayor frecuencia en el valor de 2. Y esa mayor frecuencia no se ve reflejada en el valor como diferencia o como el dato obtenido. Este no es un valor representativo para este tipo de muestra. Este puede ser que sí, ¿ya? Este puede ser que sea, la diferencia sea representativa a estos datos, pero este valor no lo es tanto y no considera en sí, en más específico, es que no considera la frecuencia con la que sale de una cantidad de datos y que en este caso, por ejemplo, es el valor más alto, ¿ya? Y también es sensible a valores extremos. Ojo. Acá, nuevamente buscamos el mayor número, el menor número, y me da un rango de 4, y que es representativo, o sea, hay una diferencia, la diferencia del dato, ¿ya? Pero ¿qué pasa acá? Tengo un valor más pequeño y el más grande es de 120. Si existen estos puntos atípicos, puede ser que los valores obtenidos no sean representativos, ¿ya? Rango intercuartílico.
Los problemas generados por los valores extremos pueden ser eliminados con el rango intercuartílico, que le vamos a llamar RIC. Ya esto tiene una relación con los cuartiles, cálculo de los cuartiles, y con respecto al rango, que quiere decir diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Una mezcla de los cálculos que nosotros realizamos por los cuartiles, y que esto sería el cuartil número 3 y el cuartil número 1, y hacer la diferencia de ellos. ¿Ya? Elimina algunos valores altos y bajos y calcula el rango de los valores remanentes. Se calcula como la diferencia entre cuartil 3 y el cuartil 1 de los conjuntos de datos matemáticamente de esta manera. ¿Ya? Por eso digo, es una mezcla entre valores cuartílicos y la diferencia de rango, porque la diferencia me genera esto de que haga la resta. ¿Ya? Varianza poblacional, y acá me adelanto como sigo insistiendo, varianza poblacional, y vamos a ver el concepto de varianza muestral. Son lo mismo, solo que uno estamos hablando de una varianza poblacional de un todo y una varianza de una muestra de algo, de una sección. ¿Ya? Pero en sí, el mismo concepto para ambos, la varianza tanto poblacional o muestral, habla de la diferencia con respecto a la media. ¿Ya? Promedio del cuadrado de las desviaciones de los valores con respecto a su media. ¿Ya? Tiene el mismo concepto tanto sea poblacional como muestral. Y acá ustedes pueden observar las fórmulas asociadas para cada uno de ellos. ¿No? La desviación estándar se obtiene a partir de ¿qué? De la varianza. Gracias a la varianza, nosotros podemos obtener la desviación estándar. Medida de dispersión mayormente usada, sí. Muestra la variación alrededor de la media. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Tiene las mismas unidades de medida que todos los datos originales. La desviación estándar poblacional es de esta manera y se ocupa este tipo de parámetros, y para cuando una muestral es de esta manera. Pero siguen siendo lo mismo, sacamos la raíz cuadrada de ¿qué? De la variable. ¿Ya? Solo que hace la diferencia que uno es de población y el otro es muestral. ¿Ya? La desviación estándar, ¿qué es lo que me muestra? Es ver qué tan dispersos se encuentran los datos. Entonces, si están centrados o no centrados con respecto a su media, con su media, que se supone que debe ser lo más representativo. Si nosotros tenemos una gráfica de esta manera, estamos diciendo que los datos son muy representativos y se encuentran muy cercanos al valor medio. Pero cuando están de esta manera, podemos ver que existe una gran variabilidad en los datos. ¿Ya? Y para finalizar, acá lo que habíamos estado hablando sobre la dispersión de estos datos. Mayor dispersión, mayor este valor obtenido de la desviación, es que los datos se encuentran más dispersos. ¿Ya? Entonces, acá ustedes pueden ver un mayor más alto significa que hay una diferencia y que no están tan centrados, a diferencia que en este caso los datos se encuentran mucho más cercanos y son más representativos. ¿Ya? El coeficiente de variación mide la variación relativa. Siempre es preferible expresarlo en porcentaje. Muestra la variación relativa a la media. Puede ser utilizado para comparar dos o más conjuntos de datos medidos en unidades diferentes. Es una relación que existe entre la desviación y los promedios. ¿Ya? ¿Qué es importante saber si de esto? Si este coeficiente de variación es menor al 10%, los datos son homogéneos. La media es representativa, ¿ya? Es importante. Entonces es conveniente que este valor sea lo más pequeño, porque es representativo, son homogéneos, son muy parecidos entre ellos. Pero si este valor está superior al 10%, los datos son heterogéneos, la media no es representativa. Para elegir entre dos o más distribuciones es más conveniente la de menor coeficiente de variación por ser más homogénea. El concepto de homogéneo, ustedes saben, algo más parecido. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Que sean valores que sean muy similares entre ellos, que no exista una gran variabilidad de ellos. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Hasta luego.